Una consulta. Dime. ¿Vas a dejar preguntas abiertas del público directamente o van a ser por chat? Van a ser por chat, yo se las retransmito. Y tú las retransmites. Ya, perfecto. Y mejor. Sí, para que sea más ordenado. Es más que Sí, nada sí, un sí, tema de sí, orden. sí, sí. La vez pasada un pata me invitó a dar una charla en un diplomado comercial de la Pacífico. Puta, me escribían por chat, me preguntaban directamente, puta, era un chongo. No, no. Sí, 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 cuando he complicado. dado charlas también, ¿no? Cada cosa que lanzan Sí, a veces. Sí. sí, Ah, sí. ya abrimos la sala, ya está entrando la gente, así que vamos configurando para Facebook. Hola a todos los que se han ido conectando, esperamos unos minutitos para empezar, para que se conecte un poco más de gente y arrancamos. Gracias.
Hola, buenas noches a todos. Gracias por conectarse a esta videoconferencia del día de hoy. Vamos a empezar la videoconferencia que hemos denominado el Retail en el Perú post-COVID-19, que va a estar a cargo de Óscar Sosa, gerente de logística de Oesle, y de Ángel Torres, gerente de cadenas de distribución de Otso. Les voy a contar un poco la experiencia de cada uno. Óscar es actualmente gerente de logística de Oesle y es ejecutivo senior en logística, supply chain management y compras. Tiene más de 20 años de exitosa experiencia en el Perú y Latinoamérica, liderando áreas de compras y logística en empresas e industrias químicas, consumo masivo, minería y venta minorista. Por su parte, Ángel Torres actualmente es gerente de cadena de suministro de Otso en Perú. Es profesional con más de 15 años de experiencia en retail y consumo masivo en compañías como Procter & Gamble y Totus. Maneja equipos de alto desempeño en diferentes funciones de cadena de suministro y proyectos estratégicos. Es ingeniero de sistemas de la UNI y cuenta con un MBA de Warwick Business School. Antes de continuar, quiero darle las gracias a las empresas auspiciadoras de estas videoconferencias, Sabar Corporación Logística, Almafin, Almacenes Financieros y Dinet. Les cuento un poco la dinámica que estamos siguiendo. Las preguntas las dejamos al final en la caja de preguntas y respuestas y yo se las retransmito a Óscar y a Ángel. Y para empezar, les voy a soltar una pregunta para continuar el conversatorio. Óscar, Ángel, cuéntenos un poco, han pasado ya 100 días del estado de emergencia y de la cuarentena. ¿Qué ha pasado en cada uno de las empresas en las que ustedes trabajan? Cuéntenos un poquito cómo ha sido. Si quieres, empiezo yo. Buenas noches con todos. Bueno, en nuestro caso nos tocó estar realmente en cuarentena. Nos tocó estar en cuarentena. Nosotros tuvimos que parar operaciones, ¿no? Paramos la venta en seco. Entonces, ha sido un momento muy, muy duro, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido con las empresas que han tenido este periodo de cuarentena para todo lo que ha sido la venta? Pues eh, se inmovilizó el inventario, ¿no? Entonces, este inventario no se ha movido. Esto pues ha generado sobrestock de mercadería, todas las empresas que hemos estado bajo este esquema. Al no tener venta, no puedes desaguar mercadería y esto hace que finalmente, pues, igual tú ya tienes tus compras realizadas, ¿no? Las compras se hacen con meses de anticipación, y no necesariamente puedes patear todo, no necesariamente, pues, puedes cambiar fechas. eh, muy poco probable que puedas cancelar órdenes. Entonces, sigue entrando el flujo de mercadería y no desaguas mercadería, entonces se genera pues un sobrestock de mercadería y esto te complica terriblemente los almacenes, ¿no? A algunas empresas también se les complica el tema porque al estar los almacenes llenos, de repente pues pueden tener un tema de sobreestadías en puerto, ¿no? Y en general, las empresas, pues, o sea, por más sólida que seas, por más empresa grande que seas, un mes sin recibir un sol de ingreso, 2 meses sin recibir un sol de ingreso, y algunas empresas, inclusive más tiempo, pues, te genera, pues, un problema en lo que es la cadena de pagos, ¿no? Te genera un problema en lo que es la cadena de pagos, ¿no? Entonces, esto también te puede poner pues en problemas con lo que es el abastecimiento. Eh, Luego, hay pagos pues que se te van venciendo y tienes que renegociarlos, ¿no? Y todo esto pues finalmente te va afectando, ¿no? Algunas empresas con toda esta situación han tenido complicaciones económicas. Hay empresas que han terminado quebrando, ¿no? Algunas empresas que han terminado quebrando, otras que han entrado en situaciones pues bastante riesgosas,
han tenido que endeudarse, pues, en algunos casos, pues, al tomar todas sus líneas para endeudarse y poder no perder, no quebrar su cadena de pagos. Otros han tenido que quebrar, o se genera una rotura en la cadena de pagos, y hay otros que los accionistas, pues, han tenido que meter plata, sacar plata del bolsillo para meterlo en la empresa, ¿no? Entonces, obviamente todo esto también ha traído, pues, que se generen incremento de costos, ¿no? Porque tú tienes una estructura en la empresa, no solamente a nivel logística, sino a nivel general tienes una estructura que siguen generándose los egresos, los costos, pero no hay ingresos. Entonces, finalmente, pues estos costos te comienzan a comer, ¿no? Hay algunos costos fijos, pues hay algunos costos variables, pues no sé, pues puedo decir cualquier cosa. El transporte en logística de reposición o abastecimiento de las tiendas, ¿ok? Las tiendas están cerradas, entonces es un costo 100% variable. Entonces lo que haces es, ese costo 100% variable, deja de tenerlo, ¿no? Y el que termina ahí afectado, de repente es más afectado es el transportista. Pero en el caso pues de los retailers tienes un montón de costos fijos, ¿no? Desde los alquileres de los espacios, que tienes que seguir pagándolos. eh, la estructura de personal, ¿no? En un retailer la estructura de personal es fuerte, ¿no? Es un gasto muy, muy fuerte. ¿Y qué haces con todo ese personal? Entonces, cómo nos ha afectado y ha afectado a todos los retailers que están en situación similar a la nuestra, que hemos tenido que parar? O sea, a uno los ha afectado de una u otra forma en los temas o efectos que he mencionado, y en menor o mayor grado, ¿no? Entonces, ha sido una situación, y viene siendo en algunos casos, o en la gran mayoría de los casos, una situación bastante complicada, porque si bien es cierto, se ha abierto, en nuestro caso particular, se abrió progresivamente e-commerce, hacia quincena de mayo, ¿no? Y recién esta semana, pues, se abrió el tema de tiendas. O sea, no es que ya las cosas volvieron a la normalidad, ¿no? O sea, esta situación trae una cola muy, muy larga. Entonces, ahí les cuento el caso de un ejemplo de una industria que tuvo que parar y hacer cuarentena, ¿no? Les cedo la palabra a Walter, perdón, a Ángel, para que les cuente la experiencia de una empresa que no paró, una empresa que no paró. Gracias, Oscar. Sí, como menciona Oscar, la situación que vivió su compañía comparada con la nuestra fue bastante diferente. Nosotros estuvimos dentro del grupo de los retailers que fueron considerados para seguir operando desde un inicio de toda esta pandemia, todo este periodo de cuarentena. Nuestra historia con la cuarentena empieza cuando todavía no se formalizaba. Eh, Creo que hemos hecho todo lo posible para manejar la situación de la mejor forma. Empezó un poco antes de la declaratoria de cuarentena, cuando ya se escuchaban señales y algunos países estaban tomando, sobre todo en Europa, ya algunos habían tomado medidas mucho más drásticas. La cosa cambió muy rápido, como todos ustedes saben, y pasó de ser un comentario, una precaución, a ya un lineamiento rígido. En ese interín, que es algo que recomiendo a toda empresa, pues, entre mediana y grande, siempre deberían tener un comité de manejo de crisis, un comité que pueda adelantarse a este tipo de situaciones y establecer, en la medida de lo posible, algunos escenarios. Entonces, nosotros nos juntamos en el comité de crisis de la compañía, empezamos a leer las señales y contra eso empezamos a dibujar algunos escenarios posibles. Entonces, una vez que se activó la cuarentena, simplemente hicimos lo propio y activamos el escenario más próximo a las condiciones que se estaban dando. Pues desde lo más sencillo, que era ir a las oficinas, recoger las laptops quienes no las tenían, manejar ahí el ingreso de personal, la salida de personal, cerrar las oficinas, todo ese tema más
más formal, más estructural. Y luego ya pasar a ver cómo manejábamos el día a día durante las primeras semanas de cuarentena. A diferencia de una compañía que se vio forzada a parar operaciones y luego retomarlas, en nuestro caso el reto fue muy diferente. Bastante complejo también, porque nos tuvimos que poner en una posición de escucha inicialmente para poder estar al tanto de todos los lineamientos que salían, todas las restricciones o guías que podía dar el gobierno, y a la vez estar también atentos a lo que pasaba en cada una de nuestras tiendas. Nuestra percepción, hablo en primera persona mejor, mi percepción es que al inicio las señales fueron muy vagas, hubo muy poca claridad en ciertos aspectos, como una delimitación clara de qué era una empresa que atendía, o qué era un insumo de primera necesidad, hasta después qué cosa definitivamente no era y no se iba a permitir. Nuestra primera semana fue, ok, podemos abrir, no podemos abrir, deberíamos abrir porque vendemos insumos de primera necesidad o productos de primera necesidad. Pero ahí nos enfrentamos a algo que me parece medio lógico, que era que al tener que armar todo el esquema de fiscalización de la noche a la mañana, que es prácticamente lo que ocurrió, no había una uniformidad en la fiscalización. Entonces, cierto policía tomaba una acción con la tienda 1, una persona del ejército tomaba una acción diferente en la tienda 2, una persona de la naval en la tienda 3, una persona de la municipalidad en la tienda 4, con conceptos o criterios muy disímiles uno con otro. Ok, ¿tú puedes operar? No, tú no puedes operar, tú puedes vender alcohol, tú no puedes vender alcohol, saca todo esto, tú no vas a operar porque vendes sándwiches o vendes pollo a la brasa, bueno, rostizado. Hubo muchos temas de eso. Durante primera y segunda semana fue nuestro día a día. ¿Qué hacemos? Que llega en la mañana el policía y dice que no, llega en la tarde el militar y dice, ¿por qué no? Claro, y más bien véndeme a mí. Tuvimos que estar ahí atentos y en una etapa de mucha escucha y reacción, ajustando, viendo qué cosa controlamos. Muchas empresas se enfrentaron a una serie de situaciones en las que tuvieron que habilitar a sus tiendas con insumos de limpieza, por ejemplo, o de cuidado sanitario. En nuestro caso no fue así, porque ya estábamos preparados para eso. Ya teníamos eso, manejábamos comida y es algo básico para manejar comida, tener los insumos que se están pidiendo ahora. Entonces hicimos unas pequeñas adecuaciones, más no fue algo tan grave. Creo que quienes han sufrido más ese tema son empresas que jugaban bien al borde. Si uno cumple las normas simplemente por cumplir, siempre va a ser adaptarse cuando se eleve la vara un poco. En nuestro caso no fue así. Entonces, adaptarnos a esa parte de los lineamientos fue sencillo. Obviamente así generaba un costo, puesto que tienes una estructura de costos fuerte y al tener todas estas restricciones ha habido una contracción en la venta natural que poco a poco ha ido disminuyendo. Y ahora ya estamos casi en una normalidad o en niveles anteriores a la pandemia, por llamarlo de alguna forma, porque lo que vivimos ahora definitivamente no es normal. Pero ha habido una evolución constante en el manejo de estas situaciones. Y una vez que ya creo que el gobierno pasó a ser un poco más claro con algunos lineamientos, se dio cuenta que tenía que decir las cosas más blanco y negro, empezó otra ola de restricciones que vino por el lado de las municipalidades. Las municipalidades cada una empezó a lanzar normas, algunas muy lógicas, pero otras pues, jaladas de los pelos en ese momento de la pandemia, ¿no? Desde el punto de exigir pruebas cuando no habían pruebas en el mercado ni siquiera para el Ministerio de Salud. Sacaron normas que pedían eso, era como un sinsentido. Ahora ya, ok, uno puede comprar una prueba, no es normal y está bien que se exija. Pero hubieron una serie de lineamientos que no tenían mucho sentido y que tenían
muy poca probabilidad de ejecución, que fueron normas, no sé si populistas o quizá motivadas por la presión también que se estaba viviendo. Entiendo que la situación que han vivido las municipalidades o los alcaldes ha sido bastante intensa y sigue siéndolo. Pero muchos negocios, y creo que los más pequeños también se han visto ahí afectados, han tenido que estar adecuándose conforme esto iba avanzando. Que puedo vender esto, que no puedo vender esto, que puedo abrir, que no puedo abrir, que las horas, en fin, ha sido una progresión de eventos de adaptación continua. Y bueno, seguimos en eso, creo que ya está un poco más estable el tema, pero seguimos con la misma línea. ¿Cuál creen que ustedes que debe ser el perfil de profesional logístico a futuro, considerando todas estas nuevas exigencias? Si quieres, esta la contesto yo primero, Oscar. Sí, dale. Dale, dale. Pues yo creo que lo primero es flexibilidad. Flexibilidad, puesto que estamos viviendo un contexto nunca antes vivido con todas las características que tiene ahora. Obviamente en nuestra historia han habido N pandemias, pero no en un entorno tan ágil, dinámico, exigente como el que tenemos ahora. También con muchas facilidades para poder ejecutar algunas cosas que antes no se podían, pero sí también con un consumidor muy atento y muy propenso a exigir que se cumplan con ciertos niveles de calidad en el servicio, en la atención. Entonces, un profesional que esté metido en este contexto tiene que tener la capacidad de ser flexible, de poder abrazar el cambio que va a ser, por más que suena paradójico, la constante en esta época. Y mucha resiliencia para no frustrarse cuando las cosas se complican. Si es que uno al final simplemente ante problemas agacha la cabeza, ya perdió. La idea es, ¿no? Seguir, te caíste, te levantas, corriges, ajustas y a ver cómo se va avanzando. Entonces esas características son las que yo creo que tienen mucha más preponderancia en este contexto. Carlos, para ti. Coincido con Ángel respecto al tema de adaptabilidad, flexibilidad, y yo lo llamo hasta, tienes que ser bastante camaleónico. Tienes que ser bastante camaleónico para poder adaptarte justamente a los nuevos contextos, ¿no? Y solo para dar algunos ejemplos, ¿no? Los distintos criterios, porque las normas no estaban bien dadas. Ahí Ángel les puso un ejemplo sobre lo que decía el policía, el militar, el naval, el municipal, ¿no? Era el criterio de cada uno. Luego, no sé, yo hablaba en esta época, pues, cuando nosotros estábamos parados, hablaba con amigos de Totus, o de Cencosud, o de supermercados, ¿no? Oye, después despachar productos que no sean primera necesidad o no puedes, ¿no? Había muchas áreas grises. Luego un retailer lo sacaron por Facebook ahí de que había estado trabajando a puerta cerrada recibiendo importaciones. Entonces, si tú leías la norma, sí te lo permitía, pero no estaba bien especificado. Entonces, después que a este retailer lo sacaron en redes, y fueron, el sindicato llamó a la SUNAFIL y todo, ya después el gobierno se dignó a sacar las nuevas normas, ¿no? Entonces, y aclarar las cosas. Entonces, todos esos temas, esos grises que no están bien definidos, pues te exige que pues seas un camaleón, ¿no? Para poder adaptarte. Resiliencia 100%, porque hoy en día logístico pues está en el ojo de la tormenta, ¿no? Y si el logístico, sobre todo el logístico que está en empresas retailers, porque finalmente está en contacto con el cliente. Y en segundo lugar, pues las empresas de consumo masivo que también ya abrieron su área e-commerce para estar en contacto con el cliente, son los que estamos más expuestos, ¿no? Entonces tienes que tener mucha resiliencia porque te van a venir embate tras embate, problema tras problema, y tienes que ver cómo sacarlo adelante, ¿no?
Y yo le pondría un par más. Hay que ser muy, o sea, yo creo que el logístico actual tiene que ser muy digital, muy tecnológico, sobre todo en retail, ¿no? Retail es detail y existen un montón de miles y millones de transacciones. Entonces, esas miles y millones de transacciones tienen que estar sistematizadas y tienes que buscar que estén sistematizadas, pues manejar miles y en algunos casos millones de transacciones y eso no está digitalizado y el logístico no entiende cómo se concatenan los sistemas y no entiende cómo funcionan estos sistemas y buscar alternativas de integración, finalmente pues te va a terminar matando, ¿no? Entonces, yo creo que el logístico tiene que ser hoy en día entender muy bien el tema de lo tecnológico y lo digital, ¿no? Y lo otro también, sobre todo para los logísticos que estamos en retail o los que están en consumo masivo y que ya abrieron o que van a abrir su canal retail, es el logístico tiene que tener perfil comercial. El logístico tiene que tener perfil comercial porque finalmente estás en el campo de batalla, ¿no? O sea, si antes los retailers, no sé, tiendas por departamento, home centers y supermercados, la venta se definía en el punto de venta. O sea, durante esta pandemia la gran mayoría se ha definido, una vez que se abrieron los canales e-commerce, la venta se ha definido pues a través del delivery, ¿no? Entonces, este delivery es el que le da o lo pone al logístico en la tormenta, ¿no? O te va a golpear o la vas a poder hacer, ¿no? Entonces, tienes que entender la parte comercial muy clara porque vas a estar en contacto con el cliente, definitivamente. Ángel, acá hay una pregunta para ti, que nos ha llegado por interno. De los primeros días de la emergencia se vio que la gente se volcó a los supermercados, a las tiendas a comprar papel higiénico en cantidades y hubo un poco de desabastecimiento en algunos supermercados. ¿Ustedes tuvieron algún problema de este tipo? Tuvimos y tenemos. El mercado está muy, muy afectado por esta situación. Tenemos proveedores que manejaban niveles de servicio de 97 a más, que ahora tienen niveles de 35, 40 y hasta ahora. Sin mencionar qué proveedor, te puedo decir que un proveedor de papel, puntualmente, ya pasó esta oleada, pero en los códigos que habíamos detectado como códigos claves, que fue un trabajo que se hizo dentro de la primera semana, detectar cuál de nuestro catálogo debería ser el catálogo clave a estar enfocando, que creo que muchas compañías lo deben haber hecho. Deberían haberlo hecho. Detectamos algunos códigos, históricamente tenía prácticamente 100% de nivel de servicio y pasó de la noche a la mañana a 0%. Y estuvo en 0% casi un mes en 0% de esos productos. Hay productos que se pueden reemplazar rápidamente, hay otros que no tanto, también depende un poco de la decisión de la compañía, pero eso ha sido una constante durante todo este periodo en diferentes etapas. Hay compañías muy grandes que durante el primer mes y medio, 2 meses de pandemia han tenido sus plantas a 30% de capacidad productiva, 35, 40, por ahí empezaban y volvían a bajar porque pues detectaban casos y tenían que cerrar turnos completos. Y otros, para justamente evitar eso, tenían que priorizar algunas cosas. En nuestro caso, por ejemplo, hubo una bajada en ventas, como es lógico al inicio, y lo que hicimos en el centro de distribución fue, ya ok, yo tengo acá X cantidad de chicos, los divido en 2, tú trabajas esta semana, tú trabajas esta semana. No se juntan. Si uno se enferma, lo pongo en cuarentena y el otro turno sigue moviéndose. Entonces así garantizamos la continuidad de operaciones. Felizmente
las medidas sanitarias que tomamos y también, pues, por qué no decirlo, un poco la suerte, porque hay un componente de suerte en esto de todas formas, nos permitió no tener ningún caso que nos haya llevado a poder en cuarentena un turno completo. Y conforme estoy avanzando ya hemos estado modificando ese esquema, pero siempre buscando tener un poco el cuidado de evitar poner en compromiso el 100% de nuestra capacidad de distribución. Hay empresas que seguramente por las condiciones de su inversión en infraestructura no podían tener esta flexibilidad. Y quizás se la jugaron, no tuvieron suerte, fallaron en algo, y sí tuvieron que parar una buena parte, la mayoría para una buena parte, digamos 30% o más de su capacidad productiva. Oscar, y esta también es una para los dos en realidad. Oscar, por su lado, ¿han pensado hacer la distribución de los productos que venden por e-commerce con socios estratégicos para que los puedan recoger en algunas tiendas o en algunos locales, aparte de los de ustedes? En realidad ya lo estamos haciendo. En realidad ya lo estamos haciendo, solo que no hemos sido tan marqueteros. Yo creo que sí, hemos sido muy humildes. Pero el año pasado nosotros comenzamos fuera de las tiendas a comenzar a buscar socios estratégicos para comenzar a entregar mercadería y ganar mayor cobertura, ¿no? Mayor cobertura. Por ejemplo, acá en Lima, antes de la apertura de Puruchuco teníamos 10 tiendas. Y con esas 10 tiendas estaban repartidas en 8 distritos, de 50 distritos de Lima y Callao. La cobertura era bastante pobre, ¿no? Luego llegó Puruchuco con un distrito más, estamos hablando de 9. Entonces, lo que nosotros hicimos fue el año pasado comenzar a abrir otros puntos de recojo. Primero abrimos el centro de distribución, nos da cobertura para poder recoger productos en Villa El Salvador. Y comenzamos a hacer diversas alianzas, y esas alianzas las hicimos dentro del grupo. Nosotros pertenecemos al grupo Intercorp y hicimos alianzas con partners fuera del grupo y con partners dentro del grupo. Entonces, hoy en día tenemos alianzas pues, con un proveedor que nos disponibiliza 10 puntos de entrega. Ese fuera el grupo. Dentro del grupo tenemos un Casa Andina en Miraflores, donde puedes ir a recoger tus productos en un horario prácticamente 24 horas. Tenemos un Economax en Zárate. Y el año pasado comenzamos el primer piloto, lo lanzamos en el mes de octubre con las tiendas más, ¿no? Lo lanzamos con las tiendas más que son parte del grupo. Comenzamos con 2 tiendas. Teníamos 8 en enero, febrero, ¿no? Y que ahí vino la pandemia, nos paramos ahí y después las tiendas más han estado súper complicadas, tipo Oxxo, porque ellos nunca pararon. Acabamos de reabrir y de las 8 tiendas que teníamos en enero hemos pasado a 17, ¿no? Y se vienen más. Entonces, ahora, por ejemplo, con el tema pandemia, hemos abierto un Vivanda en Asia, ¿no? La gente que está viviendo en Asia puede retirar sus productos en Vivanda en Asia. Se vienen, como les dije, más locales más. Y tenemos otras sorpresitas por ahí con otras empresas del grupo, ¿no? Entonces, nada, esto es definitivamente una de las formas como puedes crecer tu red de distribución, tu red logística, ¿no? Y ganar mayor capilaridad, ¿no? De hecho, ahí con Ángel, en algún momento hablamos... En algún momento también hablamos de ver si podíamos hacer algo con Oxxo, ¿no? El tema es que a nivel grupo, pues Oxxo compite indirectamente o directamente no con nosotros, sino con supermercados peruanos, porque supermercados peruanos tiene pues tienda también de conveniencia, ¿no? Entonces, definitivamente esta es una de las cosas que le estamos dando foco desde el año pasado y como dije, comenzamos todo este esfuerzo en el segundo semestre del año pasado y no hemos sido tan marqueteros, ¿no? Hay un retailer que hace poco lanzó una alianza
Y nosotros la tenemos del año pasado con más y no la hemos marketeado tanto, ¿no? Entonces, pero ya venimos con el contraataque y con ya hacerlo esto más visible, ¿no? ¿La pandemia ha generado problemas con sus proveedores extranjeros o las importaciones no se han visto afectadas? Esto es para los dos, creo. Bueno, en el caso nuestro, que entiendo que tenemos muchos más proveedores extranjeros que en el caso de Ángel, que ya lo explicará luego. O sea, en el caso nuestro, sí, definitivamente primero, cuando el tema todavía uno lo veía a lo lejos con China, ¿no? Y pensábamos pues que, o sea, me refiero al pueblo peruano que pensaba que eso era pues algo lejano, algo que pasaba pues al otro lado del mundo, y pensábamos que no iba a llegar acá, o si llegaba pues no iba a llegar como un tsunami, sino pues como una pequeña ola. En ese momento, el primer efecto fue que los proveedores chinos comenzaron a incumplir con los tiempos de entrega, ¿no? Y así como Ángel estaba hablando de proveedores que pues tenían fill rate, no sé, de más de 95%, pues cayeron a tener 30, y en algunos SKUs comenzaron a tener 0. Entonces, en el caso nuestro, también nuestros proveedores internacionales también nos comenzaron a incumplir fechas, ¿no? Nos comenzaron a incumplir fechas. Entonces, eso nos generó obviamente un problema, ¿no? Y luego, cuando se genera el tema de la cuarentena acá en Perú, esos incumplimientos de algunos proveedores o retrasos de algunos proveedores, en algunos casos, pues terminaron, entre comillas, favoreciéndote temporalmente. Porque si hubiera llegado a tiempo, de repente hubieras colapsado antes el tema del almacenamiento, ¿no? Entonces, con algunos retrasos, no sé, en algunos momentos, en algunos casos, te dio un poquito más de aire el hecho que algunos proveedores pues se hayan visto afectados, hayan quebrado suministro o hayan retrasado fechas de entrega, ¿no? Entonces, ha sido mixto el escenario, pero definitivamente pues el tema de proveedores internacionales nos ha afectado, ¿no? Nos ha afectado. Entonces, sí, sí nos ha generado pues quiebres ahora que la venta e-commerce pues desde quincena de mayo se reabrió. Hemos tenido algunos quiebres, ¿no? Hemos tenido algunos quiebres de productos. Hemos tratado de buscar en la medida de lo posible algunos sustitutos, como lo mencionó Ángel también, pero hay en algunos casos, pues, no hay sustitutos o los productos sustitutos no necesariamente son de la misma gama o el mismo rango de precios que estás, que normalmente puedes tener con un producto importado. Bueno, en nuestro caso, efectivamente, como mencionaba Oscar, el impacto definitivamente ha sido menor, puesto que ellos tienen o sea, el grueso de sus productos es importado, o una muy buena parte por lo menos, en nuestro caso no tanto, pero con los que nos toca sí hemos tenido problemas. Cigarrillos, cervezas, dulces que vienen de afuera. Algunos embarques se cancelaron, otros embarques se quedaron en aduanas, no pudieron nacionalizarse. Pero también tuvimos problemas con productos nacionales por insumos que se importaban. Creo que ese ha sido el impacto más fuerte. Mucho del incumplimiento de fill rate que tienen los proveedores locales ha sido justamente porque sus insumos desde latas de cerveza hasta algún químico para hacer algún snack, no estaba disponible y por lo tanto han tenido que cortar el abastecimiento de esos productos. Poco a poco se va retomando, sí, pero no llega a ser lo normal. Esta también es para los dos. Si pueden detallar acerca del comité de crisis para anticiparse de la emergencia, quiénes lo conforman y con qué frecuencia se reúnen. Bueno, yo lo mencioné, así que arranco.
Eso depende de cada compañía, o sea, depende de las políticas de cada compañía. Lo normal es que un comité de crisis lo lidere el gerente general del país, en conjunto con una persona que se designa como responsable, que puede ser pues, una persona de recursos humanos, dependiendo de por dónde vean que a la compañía la puede golpear más, pues otra persona de infraestructura. Depende de la compañía. Preferiría no mencionar quiénes exactamente están en cada posición en OXXO, ¿no? Y normalmente también están los gerentes de primera línea, ¿no? Yo soy miembro del comité de crisis. Antes de la crisis, digamos, si no hay ningún tipo de señal, las reuniones son pues, muy espaciadas, son básicamente para establecer lineamientos, protocolos y demás. Una vez que ya hay señales, las reuniones pueden ser, dependiendo de la intensidad de la señal, quincenales, semanales, diarias, incluso 2 veces al día si es que es algo muy, muy volátil. En nuestro caso, llegaron a ser diarias, y pues la última fue justo el sábado antes de la declaratoria perdón, el viernes antes de la declaratoria de ya de la cuarentena. Y bueno, no acaba allí, ¿no? También hay algunas personas de diferentes áreas clave que se sabe, dependiendo de la crisis o de los tipos de crisis a las cuales una empresa está expuesta, van a tener que estar metidos en ciertas acciones de urgencia a ejecutar. Esas personas son parte del comité. Y una vez que la crisis ya está caminando, dependiendo de la crisis, pueden seguir reuniéndose con periodicidad diaria, semanal. No recomiendo que sea más espaciado que eso. Por su lado, Oscar. O sea, como tal, no hemos tenido un comité que se haya llamado comité de crisis, ¿no? Pero sin embargo, sí hemos tenido diversos, o tenemos diversos comités, ¿no? O sea, ya teníamos activado diversos comités antes de, y durante todo este periodo y se ha mantenido, pues se han activado algunos otros comités, no necesariamente que se llame comité de crisis, pero sí se han activado diversos comités, ¿no? Por un tema de confidencialidad no voy a entrar en detalles, pero lo que sí hay, pues, hemos tenido pues reuniones diarias, ¿no? Hemos tenido reuniones diarias porque esto cambiaba en algunos momentos o en algunos casos, cambiaba diariamente, ¿no? Entonces, sí hemos tenido con algunos comités reuniones todos los días, ¿no? Y hemos estado involucrados en algunos todos los gerentes y en algunos, pues, algunos que están de repente más relacionados a la operación que en ese momento se había abierto, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido en nuestro caso, ¿no? No quiero entrar más a detalles específicamente por un tema de confidencialidad, pero ha sido más o menos eso. Dentro de la cadena de suministro, ¿cuál ha sido el eslabón más afectado para cada uno? ¿Y cómo lo han afrontado y cómo lo van a afrontar? Bueno, en mi caso, toda la parte de abastecimiento, por el lado de disponibilidad de producto, ha sido, creo que de lejos el más afectado. Por el lado del centro de distribución hay afectaciones de costos, pero no creo que le puedan ganar o acercarse en significancia al tema de abastecimiento. En mi lado han sido dos, ¿no? Uno, el sobrestock. Y el sobrestock nos ha terminado, o sea, a diferencia de un OXXO que tienes mucho, el gran pareto lo tienes acá con el abastecimiento local, tienes mucho producto de cross-dock, tienes mucho producto que el tiempo de reposición es corto. Al nosotros tener una cadena de suministro con gran parte de producto importado, pues ese proceso de importación involucra pues que tengas más meses de inventario, ¿no? Entonces, eh, uno de los grandes, una de las grandes complicaciones en la parte de cadena de suministro para nosotros es ese tema de sobrestock de inventarios que nos ha terminado pegando durísimo, ¿no? Y te afecta pues a nivel de costos, a nivel de que
te falta cintura en el centro de distribución para operar y que tienes que tomar espacios adicionales, ¿no? Espacios adicionales que no los tenías presupuestados, ¿no? Ese es el primero, y el segundo es a la salida, ¿no? Al tener pues o sea, tenías un embalse de pedidos que se ha ido generando durante la cuarentena. Después tenías una demanda contenida, y el momento que se abre e-commerce, pues tenías por un lado una demanda contenida más sumado a los pedidos que tenías que atender, y lamentablemente pues en el mercado algunos proveedores logísticos sobrecomprometieron capacidades y sobrecomprometieron capacidades y sobreofertaron cosas que no iban a poder cumplir, nos terminaron pegando a todos, ¿no? Entonces, el segundo gran reto es el tema, pues, o ha sido el tema de la distribución, ¿no? La distribución. Entonces, yo creo que el mercado después de esto se va a recomponer, no solamente a nivel de los retailers, sino me refiero al mercado logístico, ¿no? Hay algunos proveedores que han quedado muy mal con muchas compañías, y yo creo que a esos proveedores les va a terminar pasando la factura definitivamente. Tenemos una pregunta aquí. ¿Cuál es el papel que ha jugado los almacenes urbanos de última milla en la cadena de abastecimiento? Y si cada uno de ustedes tiene almacenes de última milla o dark stores para atender estas necesidades. Oscar. A ver, el tema de los almacenes urbanos de última milla son esenciales frente a este crecimiento de e-commerce, ¿no? Ha habido un crecimiento explosivo de e-commerce en las últimas semanas a nivel de todo el mercado. Y más de un proveedor ha tenido que armar, o sea, ha sido el crecimiento tan explosivo que más de un proveedor ha tenido que armar un segundo y hasta un tercer almacén urbano, ¿no? Dentro de la ciudad para poder atender sus pedidos, ¿no? O sea, estos proveedores de transporte de última milla pues funcionan con que se llevan al barrer un paquete de pedidos pues en un camión, lo llevan y así recogen pues no sé, pues de 2, 3, 4, 5, 10 retailers. Todos estos pedidos los llevan a un almacén urbano, ahí los bajan y hacen una especie pues de cross-dock, ¿no? Arman sus rutas y después sacan a repartirlos. Entonces, estos almacenes pues dependiendo pues de 150 a 300 metros, o de 100 a 500 metros, han sido, en muchos casos a varios proveedores les quedaron pequeños, ¿no? Entonces, y más de uno ha tenido que salir, como digo, a tomar un segundo y hasta un tercer almacén, ¿no? Entonces, y de hecho, salieron nuevos proveedores que de repente se han ido transformando y metieron motos, metieron carros, para poder armar su última milla y poder ofrecerlo al mercado, ¿no? Inclusive hasta movilidades escolares, ¿no? Se han tenido que reinventar y meter movilidades escolares, aprovechando que estaban parados, y armar todo este tema de logística. Si tenemos dark stores, tenemos tiendas de picking. Sí tenemos un dark store, pero la cuarentena nos agarró justo antes de ponerlo en funcionamiento. O sea, nos pescó por pocos días de ponerlo en funcionamiento. Entonces, pero sí es una de las estrategias logísticas de la empresa. Ángel, por su lado. Bueno, nosotros por el momento en Perú tenemos una propuesta muy intensiva en e-commerce. Básicamente vendemos por Rappi y ese tipo de cosas, pero no hay algo más allá de eso. Entonces, la necesidad de tener un dark store o un almacén urbano, por el momento no la sentimos tan inmediata. ¿Cómo afrontan el nuevo sobrecosto que se está influyendo
en las restricciones y los protocolos de bioseguridad? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, ahí creo que es un proceso evolutivo constante. Como mencioné, en nuestro caso, una buena parte de este costo ya lo teníamos. Lo que estamos haciendo es intensificarlo un poco, o sea, los componentes de, por decirte, pues, mascarilla, guantes y demás. Realmente el requerimiento para el personal de la tienda es marginal contra lo que ya se tenía para, por ejemplo, o para la propuesta de fast food que teníamos, ¿no? Es un poquito más. Si hay otras cosas, como por ejemplo la sanitización de los locales periódica, los pediluvios ya son un tema que es un one shot y listo, ¿no? Pero las pruebas que hay que hacer al personal periódicamente, que es lo correcto, sí, pero tiene un costo asociado. Esas son las cosas que tenemos que ir manejando continuamente, haciendo negociaciones rápidas, buscando mejores alternativas constantemente, evaluando proveedores de forma muy rápida para ver si es que podemos ir variando los puntos de suministro de estas diferentes alternativas o que tenemos que estar implementando. Y también monitoreando cómo va cambiando el panorama. Ya, yo no veo a esta exigencia, por ejemplo, de las vacunas seguir manteniéndose de aquí a 6 meses, ¿no? Creería que no. De vacunas no, perdón, de las pruebas, de aquí a 6 meses. Justamente la vacuna debería venir para poder minimizar esto, o el mismo ciclo de la pandemia debería hacer que ya la incidencia o la necesidad de esto sea un poco menor. Hay que estar monitoreando y ajustando continuamente tu abastecimiento de este tipo de elementos. Sí, o sea, en general coincido con Ángel, ¿no? Tema pues de, él estaba ya estaba en la parte de alimentos, ya tenía de repente, estaba un poquito más pegado hacia esa nueva normativa. El caso nuestro no, el tema del uso de las mascarillas, ahora pues, o sea, si uno lo ve por el tema de los principales costos impactos que esto te está generando, pues de repente el tema de las pruebas rápidas. Pero yo creo que el más fuerte, que no necesariamente está en los EPPs o los elementos de bioseguridad, es el tema de poder operar no con el 100% de la gente, ¿no? Y que tengas que estar partiéndolos o que tengas que estar haciendo diversos turnos para poder separar a la gente, o las restricciones que tenías cuando se han estado abriendo progresivamente la vuelta a la normalidad, ¿no? Antes tenías un toque de queda, que era hasta las 5 de la tarde, y no sé, pues a las 3 de la tarde ya la gente se tenía que estar moviendo a sus casas para poder llegar. Entonces, esos horarios reducidos finalmente pues te terminan estresando la operación, tanto en la parte de distribución como en la parte de operación como tal dentro del almacén. Entonces, o que tengas un toque de queda en algún momento que, si no me equivoco, comenzaba no me acuerdo si era a las 7 de la noche, ¿no? Y terminaba a las 5 de la mañana. Entonces, para que puedas operar en la noche, tenías que entrar antes del toque de queda y salir después de las 5 de la mañana. Entonces, pues eso también te trae un sobrecosto, ¿no? Entonces, digo, yo creo que la parte más crítica ahí respecto a estos, los protocolos de bioseguridad no son tanto los EPPs o las pruebas, sino los efectos colaterales que tienen todas estas medidas en los costos asociados a reorganizarte, tema turnos, tema estar trabajando con gente recortada y que la tengas que estar moviendo en diversos turnos, ¿no? Yo creo que viene más por ahí. Aprovecho que estás ahí. ¿Cómo han manejado y cómo van a manejar el sobrestock estacional y cómo están manejando la logística inversa?
Ese es tuyo, Ángel. Dale, Ángel. Ese es para Oscar. Ah, Sí, para esa mí. es tuya, sí. Ya, ok. Sí, el sobrestock es mío. Mira, el tema del sobrestock, el tema del sobrestock, hemos tenido que hacer mil maravillas para ver qué cosas hacemos dentro del mismo CE con algunas cosas, pero hay otras cosas que definitivamente el espacio físicamente no te da. Entonces, al final hemos tenido que ir a tomar metros adicionales a la calle. No ha habido otro. Hemos tenido que salir a tomar metros adicionales a la calle, ¿no? Y por este tema de sobrestock. Eso por un lado, y la logística inversa. La logística inversa, en el caso de los productos medianos, pequeños, normalmente, o sea, se siguió manejando como se manejaba ya normalmente, ¿no? O sea, salían los camiones del CD y habían algunos retornos al CD, y de ahí se han generado pues reprogramaciones, coordinaciones con los clientes para enviarle nuevamente. Y en el caso de los pequeños, esa logística inversa pues la hemos trabajado, ¿cómo diría yo? Sacando entre comillas, o haciendo sinergia con los espacios urbanos de los couriers, ¿no? En el sentido que han estado regresando a sus bases, mientras que se ha estado generando pues la reprogramación, la verificación, la coordinación nuevamente con el cliente para poder enviarle nuevamente el producto. Y ya pues hasta que finalmente de repente hay algún cliente pues que nunca lo encuentras, o que lo visitaste más de una vez y nunca estuvo, o su dirección definitivamente era una dirección que no existía o estaba errada. Entonces ya después de X tiempo ya esa mercadería pues la tienes que regresar a su origen. Entonces, de esa manera el tema de lo que es la logística inversa, ¿no? Ángel, ¿cómo han quedado los proyectos que Otso tenía en el país frente a toda esta emergencia? Y si tienen pensado abrir un formato tipo mini supermarket como está en San Luis de Potosí. Ya, o sea, hay cosas que no puedo responder, pero vamos a darle un poco de... Vamos a intentarlo. Los proyectos, pues creo que como todos depende del proyecto. Algunas cosas se han priorizado, sobre todo aquellas más asociadas a generar venta y generar ahorros, esas cosas siguen. Otras se han postergado, se han suspendido. Creo que desarrollo normal de cualquier empresa. No sé exactamente qué proyectos está hablando en especial, si es que tiene algún tipo de interés particular, pero en general es eso, o sea, dependiendo del proyecto, algunos continúan, otros se han racionalizado, se han postergado. En relación a lo de San Luis de Potosí, me parece que está hablando de Oxxo Super. Oxxo Super es un proyecto que tiene unos cuantos años piloteándose en México, todavía no toma vuelo, sigue siendo algo así como un piloto, son muy pocas tiendas las que existen. Si en nuestro caso haremos algo así, si es que las condiciones del mercado lo ameritan, estamos dispuestos a evaluar cualquier alternativa que tenga una correspondencia directa con las necesidades y deseos de nuestros consumidores. Aquí también tengo una pregunta para los dos. ¿Creen que la falta de empresas formales de transporte y déficit de infraestructura vial ha afectado más en estos tiempos a la entrega de productos y abastecimiento de las tiendas? Pues sí. La respuesta corta es de todas formas. Habría que entender quizá algunos ejemplos. Empezamos por los transportistas, ¿no? Los transportistas, inicialmente, no tanto, porque las empresas que hemos seguido operando, hemos tenido una oferta muy, muy amplia de transportistas que más bien quedaron parados porque los demás no los estaban usando. En ese momento,
Nosotros seguimos con los transportistas de siempre, sí hubo algunos costos adicionales porque había que adecuar algunas medidas sanitarias para tener un especial cuidado. No lo que pedía la norma, porque eso estaba realmente sobrecubierto, ¿no? Por ejemplo, hacer sanitización de los vehículos, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero ahí no se sintió mucho el tema de escasez o problemas con la poca oferta, o más que la poca oferta, la oferta quizá tan informal o tan de hombre camión que hay en ese tipo de vehículos. Yo creo que el problema ha venido conforme ya se han ido reactivando el resto de empresas. No sé qué tanto problema hayan tenido con los camiones grandes, porque pues, eso más o menos no ha tenido tanta variación. Pero ya lo dijo Oscar en el sentido de que la logística de última milla ha sido un desastre. Todo ha colapsado. Que no es solamente de ese momento, de la reactivación, eso viene desde antes. Así, recordamos cómo estaban operando los supermercados, sus entregas. Pues yo nunca había visto una entrega de supermercado que tú la comprabas hoy y te lo daban después de 2 semanas y media. Eso pasó en la primera semana. Ese tipo de oferta, y no sé si es por la oferta o por el cómo hacer que esa oferta sea funcional para la necesidad del negocio, colapsó. Y por el lado de la infraestructura es una palabra bien amplia, ¿no? Perú tiene un déficit de infraestructura brutal, ¿no? Creo que una estimación media generosa la ponía alrededor de los 400.000 millones de soles, o no me acuerdo, pero son cientos de miles de millones de déficit. Entonces, definitivamente ese es uno de los principales problemas que tiene el país para poder ser competitivo y para poder seguir desarrollándose. Eso frena muchísimas cosas, frena el desarrollo del retail, frena el tener costos competitivos para poder llegar a diferentes puntos del país. En este contexto, ha sido una piedra más con la que había que lidiar. Creo que zonas remotas se han visto fuertemente impactadas. El oriente, nororiente, seguramente lo ha sufrido mucho. No tanto así quizá Lima. Quizás si acota un poco más el término infraestructura, se podría responder un poco más a esa pregunta. Oscar. Adicionalmente a lo que menciona Ángel, para no ser repetitivo, yo le agregaría que o sea, lo que yo me he sorprendido es que han habido algunos actores de mercado que son formales, y siendo formales han tenido una promesa de cumplimiento o un cumplimiento de promesa muy alto. Entonces, yo creo que eso finalmente va a hacer que, o sea, les va a pasar la factura de todas maneras y va a hacer que el mercado se recomponga. Definitivamente algunos hasta van a terminar saliendo del mercado porque les va a pasar la factura. Y hay otros que se van a tener que achicar, y los que lo hicieron bien van a tener que crecer. Y lo otro que me llamó la atención es que habiendo tanta tecnología, muchos proveedores de última milla no la estén usando, ¿no? Entonces, eso es algo que he visto, ¿no? O sea, por un lado, sobre cumplimiento, sobre promesas de entrega que va a hacer que se recomponga el mercado, y por otro lado, el hecho de proveedores que no cuentan con una infraestructura o un soporte tecnológico para poder administrar los pedidos, ¿no? Entonces, eso es en adición a lo que mencionó Ángel. Acá hay una pregunta que es para Oscar, pero creo que podría Ángel también responderla. ¿Qué consejo le darías a una empresa retail que está próxima a abrir en un centro comercial?
en un centro comercial, o sea, no un e-commerce, sino un tema de puerta a calle. Sí. Que prepare bien todo el tema de sus protocolos, saque los permisos, que tenga gente backup, que se prepare para poder tener 2 dígitos, ¿no? 2 dígitos de contagiados. O sea, estoy conversando con algunos amigos, y me decían que estaban en el orden de los 2 dígitos, no voy a decir específicamente qué, pero la tasa de contagios cuando empiezas a trabajar va a estar en 2 dígitos. Y mucha gente se va a sorprender porque hay mucha gente que es asintomática y no tiene ni idea de que está, de que está contagiada. Prepárense bien para las fiscalizaciones porque eso es algo que va a ser recurrente, ¿no? El tema de las fiscalizaciones, el tema de preparar pues todo el tema de los protocolos de ingreso, el cómo controlar el aforo, ¿no? Cómo controlar el aforo. Si estás hablando pues de un stand-alone chiquito, puedes controlar el aforo, pero en una, no sé, pues una tienda, una tienda de gran superficie, ¿cómo controlas el aforo? Tienes que tener pues contadores, ¿no? Tienes que tener contadores automatizados, tienes que tener bien el tema del protocolo al ingreso de la tienda, a la salida, qué hacer con el tema de controlar el flujo, ¿no? Entonces, yo les diría por eso, por ese lado, ¿no? Hay que definitivamente pues les pasen a la gente por las pruebas rápidas previo a la apertura, ¿no? Pasen a la gente por las pruebas rápidas previo a la apertura porque se van a sorprender. Se van a sorprender la gente asintomática que hay. Y ahí van a llegar y van a sobrepasar los 2 dígitos, ¿no? O sea, hay mucho contagio y mucha gente contagiada y que no tiene ni idea de que está contagiando a más gente. Ángel. Por mi lado, de hecho concuerdo mucho con Oscar. Yo diría que se prepare para abrir intentando tener una habilitación a prueba de balas, que, que deje para después las optimizaciones de recursos y demás. Obviamente con soluciones coherentes, ¿no? No voy a implementar pues, una cámara que automáticamente mida la temperatura de las personas que entran a su tienda si tiene una tienda de 100 metros cuadrados y nada más, ¿no? No, no tiene sentido. Pero buscando soluciones coherentes que respondan a todas las normas y que le garantice que el arranque va a ser limpio y que, como menciona Oscar, va a poder también sobrepasar cualquier fiscalización que va a ocurrir. O sea, la cantidad de inspectores que nos tocan las puertas para hacer inspecciones es muy importante y no necesariamente se guían únicamente de la norma, te piden cosas que están fuera de la norma o obvian opciones que la norma sí permite. Entonces tiene que haber alguien que conozca bien el tema y que pueda estar preparado para dar una respuesta. Si tiene muchas tiendas, que se prepare para que le cierren alguna tienda, sí, pero si tiene todo en orden, debería poder tener la capacidad de abrir al día siguiente. Ya, ok, listo, no hay problema, aquí está, vas al día siguiente, pagas, presentas tu descargo, abres y después te devolverán la plata porque has tenido la razón. Entonces, prepárate para tener la razón. Y por otro lado, que recuerde que hay que cuidar a la gente, ¿no? Hay que cuidar a su personal. Primero, porque es lo correcto. Ellos son el motor de toda la operación. Y segundo, porque en este tipo de contexto, lo peor que te puede pasar, o una de las peores cosas que te puede pasar, es que tu personal esté en contra tuya y empieza a generar ruido en relación a temas tan sensibles como el cómo estás manejando tus medidas sanitarias. Ya, Que a varios le ha pasado. perdón, ya estamos ya por terminar. Faltan unas 3 preguntas, las 3 últimas. La primera de estas últimas es, ¿esta situación de pandemia generó que requieran nuevos proveedores en su cartera o se mantuvieron con los que ya contaban? Sí, algunos. Hemos terminado vendiendo guantes incluso.
un poco más de alcohol de lo que vendíamos antes. Sí hemos reformulado algunas cosas, no tantas, no es un cambio brutal, pero sí algunas cosas para responder a las necesidades del consumidor que probablemente antes no se daban de forma tan clara y que ahora ya están saltando. Oscar. Por nuestro lado, o sea, por el área comercial que maneja la oferta comercial de los productos que se venden en las tiendas, en la web, definitivamente es como Ángel, ¿no? O sea, se han incluido nuevos proveedores que puedan ofrecer productos que estén de acuerdo a las necesidades actuales, ¿no? Eso por un lado, y por el lado logístico, sí, hemos tenido varios proveedores, ¿no? O sea, ante el incumplimiento de algunos proveedores de última milla, hemos tenido, y la demanda por encima que se generó, hemos tenido como plan backup que salir a buscar otros proveedores e inclusive como estrategia fue tratar de mitigar o disminuir el riesgo, ya no poniendo todos los huevos en pocas canastas, sino abriéndole más canastas. Nos complejizó la operación, pero finalmente pues nos ayudó a no depender de tan pocos proveedores, ¿no? O sea, sí, hemos llegado a conocer, o sea, lo positivo es que hemos llegado a conocer el mercado y ya sabemos quién cumple, quién no cumple, quién trabaja bien, quién trabaja no tan bien, cómo está el tema sistémico en el mercado. Entonces ya tenemos una visión mucho más clara de con quién contar y con quién no en el futuro, ¿no? Hablamos hace ya unos minutos sobre los proveedores de transporte. ¿Cómo puede ser una empresa de transporte chica que se ha visto afectada en esta situación, en esta época, para poder trabajar y lograr trabajar con empresas grandes, como son las de ustedes? ¿Qué es lo que podrían hacer? A ver, normalmente las empresas grandes buscan tener también asociados que puedan responder a cierta variabilidad de la demanda. Entonces, una empresa pequeña es muy difícil que pueda entrar en una cartera permanente de forma rápida. Si es que quiere trabajar efectivamente con una empresa como un supermercado, una tienda por departamentos, mi recomendación sería que primero establezca el contacto, segundo que proponga sus servicios como apoyo en campañas. Hay muchas campañas en las que hay picos en los cuales se necesita capacidad incremental y allí normalmente se usan empresas más pequeñas. Y si es que da un muy buen servicio y un costo competitivo, pues ya podría quedarse quizá con un pequeño nicho para que pueda ir creciendo e idealmente pues desarrollando un poco más su capacidad. Oscar. Coincido con Ángel en esta estrategia, ¿no? De que tu carta de presentación sea en los picos. De hecho, la carta de presentación de varios proveedores de última milla, en nuestro caso, ha sido este pico que hemos tenido. Esa es una. La otra es que algunas empresas pequeñas tienen que aprender. Entonces, yo también sugeriría el hecho de que aprendan cómo pueden aprender, es que podrían aprender siendo subcontratadas por una empresa que ya tiene la relación con el cliente, ¿no? Entonces, puede ser subcontratada, aprender por ese lado y una vez que haya aprendido, de repente ya arriesgarse a dar el salto, ¿no? También es más difícil para un retailer grande o mediano tomarse el riesgo de ir con algún desconocido por un lado y por otro lado también te complejiza la operatividad el hecho de que te abras a muchos proveedores. Entonces,
Yo sugeriría eso, ¿no? Subcontratación, trabajo en picos, aprender haciéndole el servicio a alguien intermedio y después dar el salto dar el salto, ¿no? Y lo que sí recomiendo a cualquier empresa es no sobrecomprometan. O sea, si su capacidad es para 10, o sea, siéntense, ciérrense en esos 10 y no sobrecomprometer, no decir que van a poder entregar más de 10 porque finalmente eso les va a terminar pasando la factura. Y la última es, ¿qué esperamos de acá en los próximos meses en el sector retail? ¿Qué es lo que se les viene a ustedes? La vacuna. No, yo creo que estamos en una etapa de entendimiento de las nuevas necesidades de los consumidores o la nueva tendencia de consumo. Todavía no termina de formarse. Entonces debemos estar atentos, observando al consumidor y ver cómo sus hábitos de compra están variando. Esto en términos de qué formato prefiere, si quiere un formato más próximo, más lejano, puede ser un formato próximo como una tienda de proximidad o de conveniencia o una bodega, o quizá prefiera un poco más supermercados amplios en los que tenga una mayor variedad, dependiendo de lo que esté buscando va a ser uno u otro, cómo cambia el mix de productos que están buscando actualmente. Eso ha mostrado pues, sorpresas importantes, ¿no? La cantidad de gente que se ha vuelto pastelero en esta época. Uno de los productos que ha escaseado durante toda la pandemia es La harina. la harina. Sí, harina, no hay harina para... Harina. Hay que estar sufriendo por la harina y en su momento fue la levadura o la crema de leche, mantequilla. Este fin de semana no había mantequilla en ningún lado. Entonces son hábitos que hay que ver, no se van a mantener necesariamente iguales, pero sí ha cambiado la tendencia. Hay cosas que se están modificando, los restaurantes están sufriendo mucho, la gente está cocinando en su casa. Cómo esto se va a mantener, va a cambiar, va a disminuir en los próximos meses. Hay que estar muy atento para ver cómo reaccionamos adecuadamente, intentando discernir qué es temporal y qué cosa es definitivo. Lo que podría pasar es que te cases con una propuesta que al final no sea la que se mantenga y terminas comprometido. De acuerdo. O sea, el área comercial en nuestro caso tiene que estar viendo y entendiendo y con ese olfato de ver qué es lo que necesita el consumidor. Y es una evolución, es una evolución. Nosotros comenzamos con e-commerce en quincena de mayo y la primera semana era una cosa, la siguiente semana era otra. O sea, hoy día es totalmente, no totalmente, pero en buena parte diferente a lo que se consumía o lo que se estaba mandando fuerte al inicio, ¿no? Al inicio eran más los duros, ¿no? Más los duros me refiero, no sé, pues al electro, y enfocado pues al que la gente haga su home office, ¿no? A que se haga el home school, ¿no? A que, oye, no puedo salir ni siquiera a caminar, no puedo salir a correr, entonces enfocaba en máquinas de ejercicio, ¿no? Las laptops volaban, o sea, eso fue, pero hay que relacionarlo con los diversos momentos, ¿no? Hoy día ya está migrando un poco más hacia los blandos, ¿no? Hace frío, cambio de temporada, ¿no? Al inicio, o sea, los blandos primero fueron los niños, ¿no? El papá se preocupa en los niños, entonces, papá, la mamá, los papás se preocupan en los niños, entonces, la ropa de los niños, ¿no? Ahora ya está de repente en un tema más de la ropa de adultos, y poco a poco se va a ir normalizando, ¿no? Pero como digo, eso es más un tema en el caso de los retailers para los comerciales. Y para el caso de los logísticos, yo creo que definitivamente las cartas a nivel e-commerce se barajaron y se repartieron nuevamente, ¿no? Entonces,
la situación actual es diferente a la situación anterior. Y en dos sentidos. ¿A qué me refiero? A que si antes la torta, el mercado estaba repartido con ciertos shares para cada empresa, en esta nueva barajada del mazo de cartas, esta repartición o estos shares han cambiado. Estos shares han cambiado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también los que tienen e-commerce, la proporción e-commerce versus tienda, o sea, el online versus el offline, ¿no? La tienda, la brick and mortar versus la venta web, definitivamente la proporción ha cambiado. Y esa proporción que ha cambiado, yo no creo que vaya a volver a los niveles anteriores. O sea, yo creo que viéndolo desde un punto de vista positivo, es que ha hecho que todo el Perú acelere su transformación hacia lo digital, hacia el mundo e-commerce, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana, pues les metió una inyección, les metió un booster, les metió pues a lo que nos gusta los carros, pues les metió nitro, ¿no? Les metió nitro al e-commerce y ha pasado pues de aquí a acá. Entonces, definitivamente ahora con la apertura de tiendas, de repente va a bajar un poco, pero no va a volver al nivel que tenía. Entonces, esto ha hecho que todo el mercado se acelere, ¿no? Entonces, en esa acelerada hay quienes van a ganar, hay quienes van a perder a nivel competencia. Con eso se reparten los nuevos shares. Y por otro lado, o sea, el nuevo share on-off es diferente y va a quedar diferente. No va a quedar en los niveles, ni bien se inició se abrió el e-commerce después de la cuarentena, pero definitivamente no va a ser lo anterior, no va a ser lo anterior. Entonces ahí es donde yo creo que se amarra bien en cuáles son las nuevas características del profesional logístico, ¿no? El tema de poder amarrar esas características versus con este nuevo mundo logístico y cómo va a quedar respecto a e-commerce. Perfecto. Gracias, Ángel, Oscar. Sí, yo creo que este tema podríamos darle una actualización de acá a unos meses, volvernos a juntar para ver de qué manera ha cambiado o se mantiene. Así que nada, muchas gracias Ángel, muchas gracias Oscar por su tiempo, por su paciencia, y a todos los que se han conectado también muchas gracias. Y el día de mañana estamos comunicándoles cuál es nuestra próxima conferencia. Igual están invitados a presenciarlas ustedes también, Ángel y Oscar. Muchas gracias y perfecto, muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias a todos por participar. Gracias. Nos vemos. Chao, buenas noches. Gracias a